Hola, muy buenas tardes. La verdad es que quisiera hacer un comentario. Miren, ¿saben cómo actúan los pedófilos? Los pedófilos se buscan a niños necesitados, a niños pobres, vulnerables y, y van actuando. Por ejemplo, entonces tú cuando desproteges a un niño, por ejemplo, tú, Pastor Silva, Rodrigo Silva, Reverendo Silva, cuando desproteges a un niño y vienes a la casa el 10 de octubre de mi casa y me haces la oferta de no ver más a mi hija y después huyes, después de que la mamá me golpea el 10 de octubre de 2022, y después la mamá impide que yo vea a mi hija. Y tú sabes que yo cuidaba a mi hija y me dedicaba a ella porque de otra forma no había cómo compatibilizar los temas. Te digo algo, después en febrero de 2023 mi hija me llama escondida y me dice que tú le estás diciendo que no, le recomiendas que no tienes nada contra tu papá, excepto que no lo veas hasta que no se trate. Mira, te digo algo, eso está penado el Código Penal. También está penado el Código Penal obstruir la relación del padre con el hijo. Tuve durante 7 meses que no hubo medida cautelar, desde octubre hasta marzo, que la mamá se lo consiguió con prevaricación del juez y que hoy día está denunciado, al igual que la abogada Carolina Barrientos Sepúlveda, quien es la abogada de la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿ya? Y va a ser un caso histórico, porque en Chile los jueces no los denuncian por prevaricación. Y hay pruebas de esto, porque les da miedo. A los abogados les da miedo y no consigues ningún abogado que lo logre. Es más, te digo, lo que la iglesia ha gastado en querellarse contra mí por denunciar al pastor vulnerador Rodrigo Silva, que vulneró durante 7 meses a mi hija. Incluso yo fui a hablar con los tíos que por favor me informaran de la situación. Fui a hablar con Silva y ¿saben lo que me dijo Silva? No, es que tú vienes a buscar mi aprobación. Yo en ese momento quedé espasmado porque dijo este tipo de un ego reventado, pero totalmente. Yo no sentía ninguna admiración por un hombre que, que es capaz de entrar a un hogar patuamente, sin ninguna autorización por engaño. Permite que mi ex mujer me pegue y respalda así diciendo que las mujeres son así. Y yo te digo, las mujeres no son así. Tú tienes un mal concepto de las mujeres. Las mujeres se diferencian de los hombres de otros temas. Pero no porque haya que permitirle agresividades o sean inmorales o no puedan controlar sus impulsos. Tienes alto concepto de las mujeres. Y te digo algo, tu frase literal está castigada en una de las páginas Belén Duparán como una frase típica machista. Entonces, te digo algo, lo que hiciste tú está castigado por el Código Penal, de decirlo eso a un niño. Entonces cometiste un delito. El negar toda información por parte de la iglesia cuando no había medidas cautelares de octubre hasta marzo es un delito que está castigado en el Código Penal. Y el entrar de sorpresa a la casa también es un delito. El mentir en la querella es un delito. El inventarme que yo fui y el que fui a hacerte, el que fui y ve bien las cámaras. El que fui que te rayó tu iglesia, ve bien las cámaras, a ver si era yo o otra persona. Entonces me estás culpando a mí de cosas que realmente, te digo algo, son delitos tuyos. Te voy a decir algo, yo he recurrido a todas las instancias legales, incluso a los tribunales de familia, a los tribunales de la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema. Me he entrevistado y he acusado a la Fundación Pares y que hicieron lo imposible por defenderlas, pero al final la desacreditaron. Yo la denuncié al Fiscalía Nacional Económica y todo ha sido verdad. Entonces, te digo algo, los pedófilos, ¿sabes cómo actúan? Debilitan a su niño y buscan a los niños más débiles. Y le ofrecen ser ellos sus cuidadores espirituales, sus directores espirituales, como le llamaban la Iglesia Católica. Entonces, te digo algo, ¿qué prontuario tienes tú, hombre, para venir y dártela de cuidador espiritual de mi hija y meterle esas cosas en la idea a mi hija? Cuando yo te he solicitado a ti varias veces, a toda la iglesia, que den información de mi hija y no la han dado. Y se han coludido con todos los miembros de la iglesia. ¿Te digo algo? Porque he sido valiente y he denunciado a la Fundación Pares, por eso tomaron represalia. Porque he sido valiente y he denunciado lo que mi hija me dijo de Jorge Ruth, que yo no tenía la certeza si era verdad, pero tenía que denunciar. Antes yo consulté a ustedes, antes yo hablé con ellos y ellos se negaron. Eso es lo que hace un hermano Rodrigo Silva.
Tú eres amigo mío, me invitabas al Cajón del Maipo, fuimos a acampar, yo muchas veces estuve en tu casa comiendo, estuvimos acompañando a una niña que padecía de cáncer, fuimos juntos a los remates judiciales para ver si podíamos hacer algún negocio. Orado mucha gente juntos, entonces, ¿por qué fuiste tan desleal y no hablaste conmigo primero si tenías alguna duda de cómo yo era la relación con mi hija y cómo era la dinámica? No respetaste el trabajo hecho durante 8 años. La Biblia dice otra cosa, habla primero con tu hermano a solas y te saltaste todo procedimiento. Mi hermano se dio cuenta en ese momento que había sido traído por engaño y pidió perdón. Y hoy es testigo en el caso de la querella que tú pides 500 días en contra de mí para defender tu honra. Te digo algo, Rodrigo Silva, tú apoyaste a tu hermano y lo defendiste frente a los 3 adulterios que hizo en Temuco. Y encontrabas que poco menos que lo habían escupido. Te digo algo, que escupan a un pastor que engaña a toda una iglesia es lo mínimo. No me pareció normal tu comentario que decir que perdonar una infidelidad era algo fácil. No, yo creo que una infidelidad es algo muy difícil de perdonar. Se puede perdonar. Dios puede hacer un milagro, pero es un pecado tremendo que daña el alma y corrompe. Y menoscaba a la persona al que lo sufre. A todos le pareció muy extraño que la esposa de Jano realmente casi lo perdonara en forma casi como si no hubo un conflicto ahí. Te digo algo, eso no es normal. Cuando ocurren infidelidades, hay conflictos. Realmente no es normal que no haya un conflicto, que todo le pareció extraño. Entonces te digo algo, tu currículum también de manipulador espiritual, también, también, tú no eres mi pastor. Para poder y meterte de sorpresa en mi casa. Mi hermano es testigo de lo que sucedió, de lo que me ofreciste y de lo que Dios me pegó. Yo no tenía por qué escuchar propuestas indecentes. ¿Tú crees que Adán, Eva, se hubiese rehusado a conversar con la serpiente, hubiésemos tenido la caída? Cuando uno está en su casa, uno sabe que esas propuestas o fuera de su casa no le escucha. Propuestas indecentes no las escucha. ¿Te digo algo? Insultaste a Livón cuando dijiste, oye, ¿sabes que ella está dispuesta a volver contigo? Porque realmente es un secreto íntimo aquí que te dijo a ti. Y que realmente cualquier mujer que escucha eso, y yo te digo que no, que yo estoy orando por otra persona, incluso sentí que tú me estás haciendo una propuesta infiel, adúltera, porque no me preguntaste ni siquiera a mí cuáles eran mis propósitos con respecto a ese tema. Así de violenta, así de irritante, así de brutal fue tu intervención en esta casa. Entraste aquí y Libo me fue a demandar y me hizo denuncias falsas. Durante 7 meses nos dieron medidas cautelares y en marzo, fruto de que viste esas rayadas en spray, me denunciaron a mí como el responsable de la iglesia presbiteriana después de 7 meses que ningún pastor, ningún consistorio me daba respuesta de mi hija. A ver, ¿qué hace un padre? Que un pastor se mete con la hija y después le dice que no vea a su padre. Eso es delito, hombre. Está acusado y denunciado en la fiscalía. Entonces, fuiste denunciado y recibiste varias denuncias por manipulación espiritual en la iglesia y expulsado por 6 años. Dejaste embarazada a una niña y hoy día no tienes ninguna relación con ella en la iglesia. Tienes tremendo prontuario. Entonces, te voy a decir algo. Hoy día mi hija no tiene ninguna medida cautelar. He recurrido al Madrán Rivera. Hace varios días le he enviado miles de correos y no me responde el estado donde está mi hija. A ver, te pregunto, ¿qué tengo que hacer, Rodrigo Silva? ¿Tengo que ir a tu casa? Responde a los teléfonos, cobarde. Te la das de pastor y eres un sinvergüenza. Has llevado a la bancarrota a la iglesia. Pediste indemnización y ancianos te tuvieron que pagarte el sueldo. Como te echaron por manipulador espiritual, sinvergüenza. Hoy día defienden la honra de un pastor y uso de una abogada que está denunciada por prevaricación. Que presentó certificados falsos de la Fundación Pares, que yo la denuncié y no querían desacreditarla. Después tuvo que salir en la noticia en Chilevisión para demostrar que tenían un fraude y Contraloría lo ratificó. Fue allanada. Te metiste un gran fraude, Silva. Dime dónde está mi hija, sinvergüenza. Estafador. Así actúan los pedófilos, sinvergüenza.
A ver, ¿crees que un padre se va a quedar tranquilo si no le dice dónde está su hija? Ya hace 3 años destruiste el hogar donde nosotros 3 vivíamos 8 años y yo cuidaba a mi hija. Yo te digo las cosas en la cara y te muestro mi enojo. ¿Sabes por qué? Porque a mi hija la han metido en una fundación donde está el sinvergüenza más grande de todo Chile, el homosexual, el hombre más corrupto de todo Chile, Enrique Correa, el ex ministro, que Eduardo Frei tuvo los pantalones y los huevos para echarlo por cochino, porque tenía una vida sexual horrible. Y ese hombre hoy es tío en Fundación Mi Casa, el director, el presidente del director de Fundación Mi Casa, donde atendieron a mi hija, y a mí me hacen acusación de abuso sexual de mi hija. Te digo algo, después de 2 años que no me dejan de ver a mi hija, sale ese certificado, donde simplemente es un acto de represalia, en donde lo vamos a ver en tribunales con don Enrique Correa. O usted, don Enrique Correa, va a pagar por acusar falsamente a un padre y se va a la cárcel por el tamaño de su responsabilidad, porque a usted se le exige máxima probidad. Y usted con el prontuario que tiene de lobby político, de asesoría a curas pedófilos, de gobernarle 150 millones a los niños de la Teletón, de hacer tráfico de influencias para que no suban los impuestos a los alcoholes. Le digo algo, tiene un prontuario tremendo y la ley exige máxima probidad a todos los directores que sean miembros o participen como OCAS de estas fundaciones. Entonces, le digo a usted, señor Enrique Correa, ¿hasta cuándo va a usar de los chilenos, de la plata de los niños de Teletón? Usted debería de integridad, debería renunciar a esa fundación. Es una vergüenza para Chile que un hombre así, con ese prontuario, sea director de una fundación Mi Casa, que históricamente, ha estado miles de años ahí y no ha hecho nada con los miles de niños vulnerados en el Sename. A ver, Enrique Correa, dígame usted, si acaso no estaba al tanto de todas esas vulneraciones y todas las violaciones de los niños del Sename. Usted, señor Enrique Correa, ha apoyado movimientos para que se despenalice la homosexualidad entre un adulto mayor y un niño menor de 14, mayor de 14 años. Ha metido ideas perversas a nuestro país. ¿Sabe qué, señor Enrique Correa? Váyase mejor. O si no, se va a tener que ir porque por denuncia falsa lo vamos a denunciar y va a tener que hacerse responsable de sus dichos y de sus hechos. No crea que por ser un mafioso, un magnate en Chile, un padre por defender a su hija le va a temer. ¿Me escuchó? Andrés Guzmán los saluda.